Estoy transitando por un cáncer linfoma no Hodgkin en estadio 3. ¿Cómo lo debo enfrentar desde la biología? Bueno, primero tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestro organismo es de carácter evolutivo, es de carácter adaptativo y son formas que encuentra nuestro inconsciente de poder adaptarnos de la mejor manera posible para que podamos enfrentar determinadas circunstancias donde hay una parte de nosotros que no controlamos, una parte automática, autónoma, inconsciente, que es involuntaria, que percibe la realidad de una determinada manera, y cuando una necesidad específica no se puede cubrir, no se puede atender en un momento determinado, sí o sí eso impacta en los 3 niveles al mismo tiempo: psique, cerebro, órgano. Por lo tanto, se hace un registro en el cerebro de ese impacto en un área específica, el área que controla el órgano determinado. Se forma un foco de Hammer y ese área específica, digamos, que está enlazada con todos los órganos, determina que un órgano se estrese para poder optimizar esa función y que la persona pueda enfrentar esa circunstancia de la mejor manera posible. ¿Está? Por lo tanto, cuando hablamos de un linfoma de no-Hodgkin, desde esta mirada de las 5 leyes biológicas, no entendemos que el cuerpo esté fallando o que la enfermedad sea un enemigo que aparece por azar, sino que es una manifestación de un programa biológico que tiene un sentido, por supuesto, y es activado a partir de ese impacto biológico que es intenso, es inesperado, es altamente agudo, es vivido en aislamiento, en soledad, lo que denominamos un DHS, ese shock biológico, ¿sí? Y bueno, suele estar vinculado a un miedo frontal profundo, un pánico existencial, una experiencia de amenaza. Es una amenaza que muchas veces está relacionada o está directamente enfocada a nuestra vida. También puede estar relacionado con una desvalorización muy profunda, un fuerte miedo, ¿sí? Un miedo frontal frente a una situación, frente a algo que nosotros estamos percibiendo como peligroso. Es una amenaza inminente, ¿sí? Que a nuestra integridad, a nuestro organismo. Y nuestro organismo siempre va a responder, por supuesto, y va a adaptarse de la mejor manera posible, porque ya sabe cómo hacerlo, ¿sí? Porque, a ver, nosotros tenemos códigos biológicos, tenemos una memoria celular y ya tenemos la manera, ya el cuerpo ya conoce cómo responder frente a determinadas situaciones para poder enfrentar circunstancias de todo tipo, ¿sí? Entonces esa memoria biológica antigua está relacionada con, en este caso, con los arcos branquiales, de los que derivan los ganglios linfáticos, timo y otros tipos de tejidos, ¿sí? Para poder intentar, digamos, defender y preparar al cuerpo frente a esa amenaza, ¿sí? Entonces, durante la fase de estrés, la fase de conflicto activo, pueden producirse cambios funcionales o celulares que biológicamente tienen el sentido, digamos, de volver al tejido más apto para la supervivencia, ¿sí? Y cuando la persona logra resolver o al menos disminuir esa intensidad del conflicto o esa carga de estrés, el cuerpo te va a meter en una fase de reparación, porque todo tejido que se adapta previamente luego se tiene que reparar, sí o sí. Y ahí aparece la inflamación de los ganglios, aumento del tamaño, del volumen, dolor, fiebre, incomodidad, regeneración tisular, algo que desde la medicina ortodoxa se etiqueta en este caso como linfoma de no-Hodgkin, ¿sí? Por supuesto que hay distintos tipos celulares, están los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos NK, según la forma, digamos, particular en que se vivió esa amenaza, ¿sí? En qué contexto o con qué matiz
Entonces, desde esta comprensión, el foco no está puesto en luchar contra el cuerpo, contra la enfermedad, porque tus tejidos, tus órganos, cada una de tus células no están fallando, sino que están ejecutando un programa adaptativo que está conectado permanentemente con el cerebro, con tu psique, y están actuando de manera autónoma, pero de una manera ordenada y coherente con la percepción, digamos, de peligro que estás percibiendo, ¿sí? Y por eso, más allá de las decisiones médicas que cada persona elija tomar, el eje profundo acá sería identificar, ¿sí? Que logres identificar cuál fue ese impacto biológico tan fuerte que viviste, ¿sí? Algo específico, concreto, en qué momento comenzó todo, ¿sí? Qué situación específica detonó o desencadenó ese miedo frontal, resignificar esa experiencia, encontrar una solución real o que puedas hacer un cambio interno que le indique a tu biología que ya no hay más amenaza, ¿sí? Porque mientras el cerebro sigue percibiendo peligro, amenaza, el cuerpo va a seguir adaptando a la persona, ¿sí? Y la llamada solución desde esta mirada no es extirpar ganglios ni intervenir sin comprender el origen, sin acompañar el proceso, sino que es comprender realmente cuál es el sentido biológico de todo esto, resolver el conflicto, no recaer en ese conflicto y devolverle al sistema la sensación de seguridad que permite, digamos, completar esa fase de reparación de forma más armónica. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros vivimos estas situaciones de estrés, este impacto, lo vivimos con una determinada carga, con una determinada intensidad, ¿sí? Y muchas veces también lo vivimos durante un determinado periodo de tiempo, ¿está? Esa intensidad con la cual vivimos esa situación, relacionada con el periodo de tiempo en el cual estamos viviendo esa experiencia, va a determinar una masa conflictual. Y una vez que la persona resuelve el conflicto, el cuerpo te mete en una fase de reparación, y esa fase de reparación, el cuerpo ya sabe cómo llevarla a cabo y ejecutarla, ¿sí? Ese tejido que se estresó previamente, ahora se va a tener que reparar, ¿está? Y esa fase de reparación, por supuesto que es una fase caliente, sintomática, edematosa, molesta, y la fase adaptativa es una fase fría, asintomática, imperceptible, adaptativa, simpaticotónica, estresante, con una sensación de preocupación, porque la persona está, o toda la energía está al servicio de resolver ese conflicto. Por lo tanto, cuando el conflicto se resuelve, sí o sí, todo lo que se estresa previamente para adaptarse o para optimizar la función, se tiene que reparar. Y eso es la enfermedad, es esa conjugación de estas dos etapas, ya sea la adaptativa y la de reparación, ¿sí? Todo ese programa que está corriendo en la vida de la persona, ¿sí? Constituyen las dos fases de la enfermedad, como le explica la segunda ley biológica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es identificar esa situación, por supuesto, no tratar de recaer en ese conflicto, identificar los rieles, que son todas esas memorias sensoriales, estímulos o asociaciones que nuestro inconsciente en el momento del impacto pudo asociar y vincular al evento como para tener una garantía en cuanto a tener como indicadores que cuando la persona vuelva a vivir una experiencia parecida, si yo registré un elemento, ¿sí? Asociado al DHS, eso me va, digamos, a servir como seguridad o como alarma de esa amenaza que viví previamente. Eso es el riel, ¿sí? Si cuando vos viviste el conflicto había presente, no sé, un determinado color, un aroma, un sabor o lo que sea, bueno, eso se convierte en un riel, ¿sí? Como que te va a avisar la próxima vez que vivas esa experiencia,